Marcelo Guizo con nosotros. Buenas noches, Marce. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos, como todos los miércoles. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Si usted me pregunta de salud, muy bien. Si tengo que un poco avisorar lo que va a suceder en el 2020, ya la cosa no sos cambia un poco. Un oráculo, ¿no? No, tampoco soy tan pesimista, pero bueno, en vista ¿No? de los... No. Normalmente uno tiene esa visión optimista de que las cosas siempre pueden tender a mejorar, más que a empeorar, pero Sí. bueno, lamentablemente estamos viviendo una época en que, como dice el dicho, ¿no? Para poder subir hay que primero tocar fondo. Sí. El problema es que no sabemos cuál va a ser el fondo. Bienaventurados aquellos que tocaron fondo porque no tienen otra que De ellos será la irse hacia salida. arriba, claro. Sí, estamos También se parafraseando puede cosas. decir que hablando de dichos que el pesimista es un optimista informado. Sí, puede llegar a decirse Un que tipo eso. que Sí, cree que todo va a sí. mejorar hasta que agarra un diario Y lee. o lee o hasta que se ilustra. O viene a vivir a la o Argentina. se viene a vivir a Argentina y se da cuenta que está complicado. Sí. Nosotros, a ver, como economía en la Argentina, y yo creo que todos los que están del otro lado, y vos también, vamos a coincidir que es una cuestión cíclica. Ya nos ha pasado, yo soy una de las personas, te escuché hablar recién en la presentación, no soy un sub 40, pero estoy bastante cerca, estoy con 44. Y me tocaron vivir varias de estas. Ya lo vivimos allá por los finales de los 70, después finales de los 80, después durante los 2000, en el borde de los 2000, ahora volvemos a vivirlo. Es un ciclo de alrededor de, por lo menos lo que yo he podido ver y analizando las distintas situaciones que se han ido dando durante los últimos 30 años que tengo un poco de memoria. Los ciclos son alrededor de entre 10 y 15 años en los que vuelve a pasar exactamente lo mismo hasta que encontramos una vuelta. Pero también hay que ser optimista de que en todos esos casos la solución fue conseguida. No fue conseguida en 2 días, pero sí se fue concibiendo. Allá yo recuerdo el final de la época de Alfonsín, que con el ministro de Economía Roy, de Menem, que después fallece, si no me equivoco, el padre... Roy Rapanelli, ¿no? Es el padre de lo que fue luego la ley de convertibilidad. Y bueno, con Herman González ya. Una serie de cuestiones. Claro. Luego, bueno, otros se fue dando con otros actores, pero siempre se encontró una salida y siempre por el lado de una mayor productividad. En la época de Carlos Saúl Menem la salida fue por el lado de los servicios y demás, que fueron los que más auge tuvieron en aquel momento, y con la recuperación, un poco con la recuperación del aparato productivo, con lo que el país comenzaba a industrializarse. Fue una medida que no caló hondo en la gente, porque nos estaba faltando la otra pata muy importante, que en esa época estaba con una cierta recesión, que era la situación del agro. Hoy tenemos la situación del agro, por dar un ejemplo, ¿no? Tenemos la situación del agro en un nivel muy bueno a nivel mundial. Estamos produciendo comida para muchos y nos está faltando aquella pata de la industrialización, volver a procesar todo aquello, conseguir inversión para lograr el procesamiento de todo esto. De hecho, es una deuda pendiente que tiene la Argentina de la época de Juan Domingo Perón, ¿no? Cuando se empiezan a dar los primeros pasos en la industrialización de este país. En aquel momento se habló hasta de la fisión nuclear en frío. A ver, no es necesario tanto, pero sí una industrialización. Aquello que motivó, ¿no?, la película El Santo, ¿no? Una cosa así, Val sí. Kilmer como protagonista, ¿no? Hablaron mucho. Hay una película de Meg Ryan también que se llama La Fórmula del Amor, que se encara bastante bien y con Einstein en vida. Bueno, son teorías. era también el epílogo del mundo bipolar, y obviamente la ciencia también buscaba su lugar en ese mundo que no iba a ser bipolar. Fue el desarrollo, todo esto viene como desarrollo después de la posguerra, de todo lo que fueron las teorías que en aquel momento comenzaban a aparecer acerca de la utilización de energía nuclear, en este caso la energía ilimitada, es decir, la fisión en frío no plantea ningún tipo de limitación para la obtención de energía. Hoy nosotros estamos hablando como país, como Argentina, en el año 2019, prácticamente en las puertas del 2020, estamos hablando acerca de la cantidad de energía que vamos a necesitar, si la vamos a exportar, la vamos a traer de afuera, nos autoabastecemos, no, las plantas nucleares son buenas o no, ya estamos en otro debate, pero en aquel momento era la consecución de una energía barata, y recordemos que existía todavía una fuente de energía que era muy utilizada en aquella época, en la posguerra,
que era el carbón, que hoy prácticamente no tiene una incidencia como la tiene el petróleo o las energías renovables que se fueron desarrollando. Sí. Pero bueno, estamos hablando, me parece, volvemos al presente. ¿Hay alguna posibilidad, obviamente va de acuerdo a tu mirada sobre el asunto, de planificar un presupuesto 2020 con ciertas pautas que no, a ver, voy a aplicar un término muy coloquial, que no se terminen bandeando, en definitiva? Digo, Macri fija una pauta de inflacionaria en el primer año de un 15, termina en un 40. Se fijan pautas para obra pública, obviamente la obra pública está vinculada, la inversión en obra pública con lo que termina siendo la inflación. Nosotros lo habíamos en su momento. Y redondeo, ¿vos podés pensar un presupuesto 2020 con la industria rota, o aparentemente rota, con la tasa de interés altísima, con el dólar alto, pero con reclamos de poderosos sectores que hacen lobby fuerte en Argentina para que se vaya más, para inflarlo un poco más? Es decir, ¿cómo lanzás, como pasó finalmente en los últimos días, un pronóstico de decir, la inflación puede ser el 40% en el 2020? Bueno, ¿cómo lo bancás ese 40%? En realidad todo eso es una medición y tiene, a ver, cualquier medición que se haga a nivel económico, para que la gente lo entienda, tiene que tener un basamento, tiene que tener una estructura basal. ¿Cuál es esa estructura basal? Lo que sucedió en los últimos, por lo menos 24 meses, para tomar los últimos 2 años de gobierno. Sí, en los 2 últimos años de gobierno de Mauricio Macri hubo una inflación superior al 40%. Si bien no terminamos el año 2019 todavía, va a ser de más de un 40%, muy probablemente, a lo que de este año. Por lo cual, extrapolando los datos de estos 2 últimos años al año que viene, por lógica, si las condiciones se mantienen, tiene que estar en un número cercano. ¿Qué es lo que pasa? También existe aquello de pronosticar, como en el caso médico, dar el peor pronóstico para después obtener un logro con cualquier mejoría que se pueda llegar a dar. Es decir, si pronosticamos un 40% y la inflación real es de un 25%, estamos hablando de que hemos logrado contener la inflación y bajarla a un 15%. Por eso yo creo que la inflación no va a ser del 40%, va a ser, no sé si representativamente, pero va a ser menor. Va a ser menor, primero, ¿por qué? Porque cuando todo gobierno arranca existe algo que se llama confianza en su gestión, y por lo menos durante el primer año, los primeros 18 meses de gestión, normalmente esto, ¿qué es lo que pasa con la gente? Existe esa confianza. Hablo de la gente en general, sea la gente que maneja la industria, la gente que maneja el campo, la gente que maneja el comercio, el consumidor en sí, donde se comienza una nueva etapa, y esta nueva etapa siempre lleva esa confianza de decir, bueno, tal vez esto en realidad en 6 meses esté mejorando. En un momento hablábamos de la lluvia de inversiones, de los brotes verdes, de un montón de analogías entre económicas y de la vida diaria, para darle un significado a esta confianza que se daba sobre el nuevo gobierno. Y acá esto no va a ser una excepción. Hay mucha gente, y yo me incluyo con este optimismo, decir, esto puede ser, cualquier cambio puede implicar una mejora. No tiene que implicar necesariamente un retroceso, puede implicar una mejora, y hay que ver cuáles son las pautas que van a tener. Pero como vos bien decías, es posible realizar o ponerse hoy a diagramar un presupuesto para el año que viene sin saber a cuánto va a estar el dólar. Y sí, se puede. ¿Por qué? Porque ya existe un cepo hoy. Hoy existe un cepo que nos dice que el dólar está prácticamente por ley a 62, 63. ¿Tiene alguna movilidad? Sí, perfecto. Pero ¿cuál va a ser la movilidad? $200 mensuales, que es el límite de compra que puede tener cada argentino. A ver, comprar para liquidar importaciones, o comprar para pagar deuda en el exterior, lo puede hacer cualquiera, pero no sé si son números que el próximo gobierno autorice o no. Hay que ver cuál es el trasfondo de cada solicitud de todo esto. Y tampoco creo que sea aquello que va a mover, coloquialmente como se dice, va a mover la aguja del mercado cambiario. Dijimos que hubo una diferencia entre exportación e importación en lo que va de los últimos 12 meses de 13.000 millones, con lo cual esos 13.000 millones de dólares que hay de excedencia y van a ingresar, los va a comprar el Estado para aumentar sus reservas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cosa va un poquito encaminándose. ¿Cuál es el tema? Hay que tener mínimamente confianza en que esto se puede llevar adelante. ¿Cuál es el problema? ¿O dónde está el problema en todo esto? Que nosotros la incidencia del dólar sobre el presupuesto nacional no es grande.
Pero hay que tener en cuenta que sí, todo aquello que tenga relación con una cuestión económica, con una cuestión energética, está valuado en dólares. Entonces tenemos que proyectar un dólar para el año que viene y evaluar todo nuestro consumo de energía, que en realidad tampoco sabemos cuál va a ser, porque todos los años estamos midiendo cantidades superiores de consumo, tanto de energía eléctrica como de gas, y hay que ver cuál va a ser la disponibilidad que va a tener nuestro país en base a los proyectos que hay en cuestiones energéticas, como es Vaca Muerta, o simplemente si la vamos a tener que comprar afuera y cuál va a ser el costo de esta compra por parte del Estado para su posterior distribución en la Argentina. Lo de la inflación, por una cuestión lógica, lo que se plantea a partir de ahora, con un dólar estable y con un consumo que está empezando, está volviendo a recomponerse, es que se mantenga en un nivel estable. ¿Cuál es el tema? Para mantenerlo en un nivel estable también tenemos que ajustar una cuestión salarial. ¿Por qué? Porque el consumo lo genera el asalariado. La mayor cantidad de consumo la genera el asalariado. No estoy hablando de bienes de capital, que son los que compran las empresas para producir, sino el consumo de el supermercado, el almacén de la esquina, el kiosco, la estación de servicio de la vuelta de su casa, y eso es lo que mueve, es uno de los factores que más mueve el país. Durante todo el gobierno de Cristina Kirchner lo que se buscó incentivar era ese consumo interno, tanto para los alimentos como para cualquier otra producción nacional. Entonces, por lógica y extrapolando lo que sucedió en aquel momento, trayéndolo al día de hoy, lo más probable es que se busque mover el mercado interno con construcción, consumo e inversión pública. Por eso el gasto público es algo que también van a tener que tener muy en cuenta, porque va de la mano del gasto público no analizado solamente en la cuestión de gastos, sino es un gasto que va hacia las personas, es decir, si hablamos de una inversión pública en hacer una ruta, por así decirlo, va hacia los empleados de esto. Hace poquito tuvimos un ejemplo claro con lo que pasó con el acueducto, que viene desde... efectivamente, y va, si no me equivoco, hasta Rafaela. Sí. Bueno, esta empresa, solucionó su problema con el Estado y demás, y la gente, toda esa masa de gente que estaba trabajando en esta obra, que es una obra pública, con productores privados, es decir, la está haciendo una empresa privada, contratada por el Estado, está trabajando y viviendo de ese gasto público del que nosotros estamos hablando. Entonces, ¿cómo generamos consumo? Y sí, de alguna forma el gasto público incide en la generación de consumo de toda la Argentina, tanto el gobierno nacional como el provincial, como los gobiernos municipales. Bien, para redondear, hay que tener muy en cuenta qué es lo que va a suceder con el límite de gasto público, qué es lo que va a pasar con el gasto público y qué es lo que va a pasar con esta reestructuración. Yo le digo reestructuración por más que me digan que están replanteando, reformulando, como quieran llamarle, en realidad es una reestructuración de la deuda. Plazos o capital o intereses de la deuda, porque no nos olvidemos que, ya lo dijimos, el problema más grave va a darse entre el año 2020 y el 2023 cuando venzan 32.000 millones de dólares, lo cual es un número, es una cifra sideral. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo Viso. Vamos a una breve pausa. Ya seguimos con más Una Crítica.